Esta es la charla de Coco con su anfitrión. Una vez más, estoy muy honrado de tener un nuevo invitado para esta sesión. Y bien, amigos y amigas, de verdad es un placer poderles dar la bienvenida a Francisco Cruz Servín, quien es periodista deportivo y que tiene formación también como ingeniero en ciencias de la computación. Y él es oriundo de Tierra Blanca, Veracruz, de mi estado. Y yo también que lo soy de Jalapa. Un saludo grande desde Jalapa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Jorge. Pues un gusto enorme y gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Pues sí, es un poco contradictorio del periodismo deportivo como la parte de sistemas. Es una situación un tanto rara, un tanto sui generis, sobre todo porque yo en un principio, pues llega un punto en la vida en el que a veces tenemos cierta confusión, ¿no? De no sabemos qué queremos estudiar. Y entonces un poco el hecho de que me nacía cierto interés por la robótica, por conocer la tecnología, por conocer los sistemas computacionales. Y entonces, de alguna manera, me introduje en ese ámbito. Pero aquí hay una situación bastante curiosa, sobre todo porque yo eh, en mis, en mis años mozos, por decirlo así, tenía yo, no sé, 3, 4 años, me cuentan mis padres que cuando mi papá iba a jugar sus cascaritas de fútbol con los amigos ahí en el campo en un campo que estaba cerca de la casa, entonces me cuentan que yo me ponía a narrar lo que estaba sucediendo ahí en el campo de juego. Imagínate un niño de 2, 3 años ya adentrándose en eso. Y también me cuentan que, por ejemplo, cuando yo me ponía a jugar, cuando no, bueno, yo fui hijo único hasta los 5 años y entonces yo me ponía a narrar. Yo, por ejemplo, en ese entonces estaba empezando a surgir la figura de Michael Jordan, entonces empecé a agarrarle el gusto al básquetbol y mi papá me compró una canasta, entonces yo jugaba que me colgaba del aro y que me creía Michael Jordan, entonces el aro lo rompí porque a medida que fui creciendo, pues también fui ganando peso corporal, entonces pues terminé averiando la canasta, entonces sí la eché a perder. Pero el caso es que yo desde muy pequeño, siempre me fui adentrando al mundo y quizá muchos que están siguiendo esta entrevista se puedan sentir identificados con este caso. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno tiene una cierta vocación, pues siempre está en cierta forma la presión social de decir, pues es que tienes que estudiar esto porque a lo mejor no es lo que te gusta, pero te puede dejar un ingreso o te puede dejar un mayor campo de acción, un mayor campo laboral. Porque en aquel entonces, seguramente recordarás, Jorge, que pues decían que la computación era la carrera del futuro, ¿no? Todo lo que estuviera relacionado con la tecnología, con la computación, con toda la parte de la cibernética, la robótica, pues era como que algo muy avanzado para esos tiempos. Sin embargo, pues ya estamos en un punto en el que la tecnología nos alcanzó, ya estamos en una etapa, por ejemplo, de la inteligencia artificial, en donde ya empieza a reemplazar a ciertos campos de la vida laboral humana y entonces pues ya estamos entrando en otra fase. También la pandemia tuvo mucho que ver, la pandemia vino a condicionar en parte el, el devenir de nuestra vida, ¿no? Que pues por ejemplo el trabajar desde casa, que a algunas empresas le ha servido porque de alguna manera pueden optimizar recursos y pueden de alguna manera también, pues, eh, pues tener un poco más de productividad cuando la gente trabaja desde su casa, además de que, pues es económico para todos, tanto para las empresas como para los empleados. Pero imagínense a, a un Francisco de 13, 14 años que a pesar de que tenía una vocación, pues llega esa típica pregunta que nos hacen los papás: ¿qué quieres ser de grande? Ahora sí que, como dijera la canción de Miguel Mateo, eso era lo que a mí esa pregunta, pues evidentemente me la hacían. Y pues yo decía, pues quiero estudiar periodismo, quiero estudiar comunicación, pero siempre existe ese dilema moral de qué vas a vivir.
o siempre está también el conocer a alguien que se dedica a eso y simplemente no tiene trabajo. Entonces es un tema un tanto complejo. Y fue ahí como que me olvidé por un momento de mi verdadera vocación, que era el periodismo deportivo, como que lo dejé por mucho tiempo. Sin embargo, ya estando en la carrera, primero entré a electrónica. Yo llegué aquí a Puebla en el año 99, ingresé para la carrera de electrónica y no me sentía identificado. Entonces, me atiborraron la cabeza de física, de matemáticas, y entonces fue un tema un tanto complejo, un tanto difícil, y deserté al primer año. Y ya al siguiente volví a hacer el examen de admisión, afortunadamente quedé, y en esta ocasión fue para sistemas, que era algo mucho más enfocado a lo que yo, pues de alguna manera pensaba que podría querer ser. Y entonces entré y pues estuve en un punto en el cual pues sentía que pues estaba bien, había una empresa importante una empresa importante que trabajaba para Volkswagen en ese momento, que estaba enfocada en el área de sistemas, y yo decía, cuando egrese de la carrera quiero trabajar ahí. Y entonces, pues yo me preparé, me costó muchísimo trabajo acabar la carrera, me tomó un poco de tiempo, pero gracias a Dios la terminé y gracias también al apoyo de mis padres. Y entonces fue como pude finalizar la carrera, pude hacer mi tesis. No fui estudiante brillante, y no es en el afán de presumir, claro está, desde la primaria hasta la universidad. Ya en la universidad supe lo que era una materia reprobada, empecé a venirme como que a pique, pero entendí que el reprobar una materia no te hace ni mejor ni peor estudiante, sino que te da a anotar tus áreas de oportunidad sobre qué es lo que necesitas hacer para poder aprobar una materia posteriormente. Y también, pues, terminé la carrera y, pues, la primera realidad con la que me topo es cuando te dicen, pues es que acabas de salir de la universidad y no tienes experiencia laboral. Y entonces eso es un tema también bastante complejo porque dices, ¿cómo es que quieres que tenga experiencia laboral si no me dejan si no me dan la oportunidad de mostrarme, de poder, pues, demostrar lo que aprendí durante mis años de estudiante? Es un tema bastante difícil. Y como en ninguna empresa me daban la oportunidad de incursionar en ahora sí que como dijeran, en mi primera chamba, pues realmente fue que fui a parar en un call center. Pues los call centers llega un punto en que se convierten en un bombero para los recién ingresados de la universidad. Y pues con el afán de poder incorporarte al campo laboral, pues entras ahí. Afortunadamente era una campaña de soporte para Hewlett Packard, ahí estuve prácticamente un año. Sin embargo, esta campaña terminó finalizando porque eh, había muchos malos manejos dentro de la empresa, no voy a decir cuáles, pero había muchos malos manejos, se hacían cosas un tanto chuecas. Y al final, pues decidieron quitar esa campaña. Mis compañeros se quedaron sin trabajo y en cambio yo decía, pero yo no me puedo quedar sin trabajo, yo necesito sostenerme de algo. Y afortunadamente en esa misma empresa encontré un plan de reubicación en el cual me incorporaron a otra campaña, pero una campaña de ventas. Era una campaña de ventas en donde se ofrecía principalmente extensiones de garantía para equipos de la marca Hewlett Packard y también era gestionar cursos que ofrecía Hewlett Packard de diversa índole, tanto de sistemas como de administración de personal, de procesos, de ITIL, que para quienes no estén familiarizados con el área de sistemas, ITIL es una especie de librería o un catálogo de las mejores prácticas que se deben llevar a cabo para poder incursionar y desarrollar las plataformas dentro de lo que son las tecnologías de información y comunicación. Entonces, pues yo no tenía ni idea de cómo se hacían las ventas y ahí me empecé a adentrar en ese mundo. Sin embargo, por cuestiones personales, pues
Ya no seguí en ese proyecto, estuve poco más de un año y en el 2011 pues termino desertando. Me tomé un semestre sabático, si se quiere mencionar así. Después estuve trabajando en una empresa en donde lamentablemente pues se me vi rebasado por mi capacidad, no pude lamentablemente en esa empresa. Y ya de ahí caí en un punto de inflexión en el cual un conocido mío me dijo, pues vente a trabajar conmigo, tengo una fábrica de materiales para carrocería y fui hasta Ecatepec, Estado de México, y ahí fui y estuve trabajando, pero totalmente diferente al perfil que yo manejaba. Sin embargo, pues la necesidad era apremiante y tuve que apechugar y estuve ahí trabajando 7 meses en un perfil completamente ajeno, pero eso me hizo darme cuenta que cualquier trabajo, por muy pesado que este pudiera ser, es honrado y dignifica, porque el trabajo dignifica a la persona. Y entonces ahí estuve 7 meses hasta que por fin llega la oportunidad de que pudiera yo presentarme a una entrevista de regreso de Catepec, en Puebla otra vez, para poder entrar a la empresa a la que yo quería ingresar cuando salía de la universidad. Y entonces yo decía, wow, tal vez mi suerte está empezando a cambiar y estoy empezando a llegar a donde yo quería en un principio. Pero ¿qué es lo que sucede? Entré a la empresa, pero me daba cuenta que ese sueño en el cual quería yo entrar se estaba convirtiendo en una pesadilla, porque pues encima yo soy una persona que difícilmente se sabe estar quieta y sobre todo que soy una persona que siempre tiene deseos de aprender y de crecer, pero desafortunadamente hay empresas en donde el deseo de crecimiento de las personas lo malinterpretan o lo ven mal, porque el protocolo que se manejaba en ese entonces, porque yo ya llevaba poco más de un año en el área de mesa de servicio, atendiendo clientes de diferentes partes y de diferentes giros también, porque eran desde casas de empeño hasta hospitales, automotrices, o sea, eran giros completamente diferentes, pero me enfocaba los diferentes y a todos había que darle solución. Entonces, pues llega un punto en que digo, ya estoy harto de hacer siempre lo mismo. Llevaba prácticamente más de 2 años haciendo lo mismo, hasta que yo, pues, me puse a investigar, me puse a documentar y digo, es que quiero brincar de área, quiero pasarme a otra área. Y ya había hecho las gestiones, de hecho me llevaba con el director del área a la cual supuestamente me quería yo mover. Pero el protocolo para ese tipo de internalizaciones era de que yo tenía que notificarle a mi supervisor en turno de que manifestarle mi deseo de que yo quería brincar a otra área. Pero ¿qué es lo que me dicen? Lo primero que me dijo mi supervisora en ese momento fue, con que no te sientes a gusto aquí. O sea, en lugar de verlo como una oportunidad de crecimiento personal para un colaborador, lo primero que pensó fue exactamente todo lo contrario. Lo primero que pensó es, este se quiere ir porque no está conforme, porque no se siente a gusto. Y entonces a partir de ahí empecé a tener constantemente roces con esta persona. Hasta que un día me mandaron llamar de RH y fue más o menos como por diciembre de 2014 cuando me mandan llamar. Y yo no tenía ni idea de para qué me habían llamado, sino es que me dicen, es que hemos visto tu perfil y nos damos cuenta que eres un gran profesional, que tienes un gran expertise técnico y todo, pero necesitamos prescindir de tus servicios. O sea, ¿cómo? Por un lado me estás diciendo que yo no soy un mal trabajo, diciendo que que yo debo dejar mi trabajo porque hay un recorte de personal. Entonces, en ese recorte de personal,
lamentablemente salgo yo como sacrificado. Y a partir de ahí empezó, empezó una debacle personal y laboral. Empecé a tener problemas de depresión. Creo que a partir de ahí le empecé a desarrollar. Y entonces, pues, fue un tema que sí me pegó bastante, porque yo decía, caray, mi sueño de querer trabajar solo porque quería yo avanzar laboralmente hablando, pues eso y las ironías de la vida, ¿no? Lo que yo quería era crecer y eso me terminó marginando de la empresa. Intenté volver, pero nunca pude volver. Ya hasta después con el tiempo dicen que las malas noticias son las que primero llegan. Y en ese sentido me decían, es que no te contratan o te dejaron ir porque pues simplemente eres una persona conflictiva. Ah, caray, digo, ahora, ¿qué tan mal los doy, no? Que ya me consideren conflictivo. Lo que pasa es que en el campo laboral, lamentablemente, las personas que defienden sus derechos y que buscan también de alguna manera crecer dentro de la empresa, pero que de alguna manera no están conformes y lo manifiestan, se malinterpreta y se vuelve una persona conflictiva. Y no, no soy perfecto. La gente lo ha hecho ver o como la gente lo manifiesta. Entonces, esa fue una situación que a mí me produjo un malestar terrible, una situación bastante fea. Y pues me liquidaron conforme a la Ley Federal del Trabajo, me dieron mi liquidación y fue con eso con lo que me sostuve durante 3 meses. Y fui a andar, ahora sí que deambulando por todas las empresas habidas y por haber buscando trabajo. Porque se tenía la creencia que la empresa en la que estaba, por el solo hecho de haber trabajado ahí, me abriría las puertas, cosa que no fue cierta. Porque al contrario me decían, ah, trabajaste tú ahí. Y de buenas a primera ya no me contactaban o me decían, la vacante se cerró, pero tu perfil no fue el seleccionado. Y entonces, pues fue una situación bastante difícil y así estuve durante 3 largos meses. Encima, desde lo sentimental también pasaba por una situación bastante difícil porque estaba yo con una persona que no me aportaba en lo más mínimo sentimentalmente. Era una persona que por la cual yo era una máquina programada para trabajar, pero ella no sentía esa necesidad de, pues, laborar, de trabajar y de luchar a brazo partido en pareja, porque por eso se llama así, pareja, porque entre los dos deben luchar, pero no, me dejaron morir solo y cuando verdaderamente yo necesitaba un apoyo emocional, pues esta persona salió por piernas y ya no fue lo mismo. Y todo eso se me juntó, verdaderamente todo eso se me juntó, porque yo realmente y me daba cuenta que ni una cosa ni otra podía yo obtener. Después estuve en trabajos eventuales, sin éxito, hasta que por fin volví a tener una oportunidad importante en el campo laboral, trabajando para un subcontratador que era de básicamente atender requerimientos técnicos a contribuyentes del SAT. Entonces estuve trabajando en esa campaña. Primero estuve como asesor, después como supervisor y por ciertas cuestiones, después de que estuve como supervisor más de 2 años, me degradaron de puesto porque supuestamente había recorte de personal y necesitaban recortar posiciones de supervisión porque ya no era viable que hubiera tantos supervisores para tan poca gente y entonces fui sacrificado en ese aspecto. Y estuve como asesor, volví a ser asesor, estuve como 2 meses así,
Hasta que un buen día me dicen que mis documentos tenían irregularidades, cosa que nunca fue cierta, porque yo mis papeles todos los tenía en regla, pero simplemente era un pretexto burdo para correrme, porque ya estaba un abogado de la empresa, hubo despido masivo, no fui el único el que despidieron. Sin embargo, yo le decía, es que necesito una explicación de el por qué me vienen a decir que tengo irregularidades en mis documentos cuando no es cierto. Y me dice, no pierdas tu tiempo, y me dice esta persona, me dice el abogado, no pierdas, no se va a solucionar. Yo vine a decirte que necesitamos recortar puestos. Y si yo no hago mi trabajo, al que van a correr va a ser a mí. Con eso se escudó y en eso se basó para tomar la decisión de correrme. Me ofrecieron una cantidad, la acepté, yo no quise meter demanda, más allá de que era despido injustificado, pero yo no quise meter demanda porque pues yo lo que menos quería era tener problemas. Entonces, pues me sacaron por la puerta de atrás, literalmente hablando, me fui despedido, me dieron una constancia laboral y otra vez volví a esa búsqueda de empleo. Pero a partir de ahí empiezo a desarrollar nuevamente mi gusto por el periodismo deportivo, por el periodismo, por el comentario, por el relato. Y empezaba yo a narrar fútbol y otros deportes a través de Facebook Live. Y yo subía mis directos a Facebook y ahí narraba fútbol, tanto de fútbol mexicano como de España, de otras ligas del mundo. Y yo lo hacía, yo lo narraba. Yo transmitía los partidos solo a través de Facebook Live y a partir de ahí empecé a tomar eso. Posteriormente entro a trabajar a una empresa, otro call center, y pues ahí me mantuve estable hasta que llegó la pandemia. Pero en ese intervalo yo encontraba un medio a través de Facebook Live igual para poder transmitir ya de una manera más constante. Y el dueño de esta página, él me dio la oportunidad, no me pagaba porque era un proyecto experimental en cierta forma y me ayudaba a ir perfeccionando ciertas cosas a ir desarrollándome plenamente. Entonces fue como un parteaguas para mí, fue el primer medio en el que tuve la oportunidad de estar, Narradores MX. Sin embargo, el dueño de este proyecto, pues también era un soñador, pero su sueño se vio trunco a causa de la pandemia. Él falleció de coronavirus y entonces eso supuso para mí una situación complicada porque yo decía, caray, si ya no está esta persona, ahora dónde voy a trabajar, ¿no? Y yo mandé varios demos a canales importantes de YouTube, pero simplemente me rechazaban. Hasta que encontré uno, que es en donde laboro desde 2021 prácticamente, que se llama Rey Deportivo, es un canal de YouTube que administra un colombiano que se llama Andrés Camargo, y ahí empecé a tener participaciones en transmisiones de diversos deportes, porque no solamente transmito fútbol, transmito de básquetbol, de béisbol, boxeo, fútbol americano, he hecho de todo en Rey Deportivo. Y eso me ayudó a ir preparándome de mejor manera. Me preparé bastante, documentándome de las reglas de los deportes y sobre todo también, pues, tratando de perfeccionar mi técnica de relato y de comentario. Y todo eso fue de manera autodidacta. Y hasta después entré a un diplomado de periodismo deportivo a través del cual ya fui conociendo todos los fundamentos del periodismo, que es una nota, lo que es una crónica, un artículo de opinión, una columna, los highlights, un resumen.
todos esos fundamentos, todos esos conceptos básicos del periodismo yo los aprendí. Y yo recuerdo que antes en Facebook también redactaba resúmenes de lo que era el fútbol mexicano, yo me acuerdo mucho, pero lo dejé de hacer principalmente porque la pareja que tenía en aquel entonces, pues como que no le gustaba mucho esa idea, decía que eran niñadas, que eran niñerías, el hecho de que yo comentara cosas de deportes en redes sociales. Lo dejé de hacer por un tiempo, después lo retomé y a partir de ahí empecé a hacer mis pininos. Y desde junio de 2021 yo estoy pues, como parte de Rey Deportivo, ese canal de YouTube. Ahí hago las transmisiones de diversos deportes, pero también decía, yo necesitaba algo, o sea, porque necesitaba una, una motivación. Conocí a la que actualmente es mi esposa, llevamos 5 años juntos y tengo que reconocerle que ella me ha apoyado bastante, me ha apoyado muchísimo en todo aspecto, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista personal, y me ha incentivado de alguna manera que yo siga en esto. Y entonces estuve en un trabajo en home office de soporte en 2022. Se suponía que eran 3 meses de prueba, sin embargo, por alguna situación que nunca me notificaron, no pude cumplir esos 3 meses de prueba. Nada más me pagaron las primeras 2 quincenas y gracias por participar de la empresa y que ya no era viable que pudiera continuar y que no pudiera ni siquiera terminar mi periodo de prueba. De plano me chisparon otra vez. Y durante un tiempo me estuve sosteniendo de las ganancias que generaba en Rey Deportivo. Poco tiempo después ingreso a otro call center para clientes empresariales de una reconocida marca de telefonía celular. Y ahí estuve trabajando por espacio de casi un año. Pero empecé a detectar irregularidades en esa empresa porque no me pagaban y tenía muchas situaciones que también me dejaban bastante desilusión, porque yo por más que buscaba trascender, pues simplemente me decían, estás chavo, te falta experiencia. Y bueno, pues digo, pues ya que le voy a hacer. Ya cuando no te quieren dar la oportunidad, pues ni modo, no te queda otra más que seguir trabajando en lo que estás, porque yo manejo una máxima de que a veces es mejor tener un empleo sin futuro que un futuro sin empleo. Claro. Y así lo pensaba yo. Francisco, se nos está acabando el tiempo porque acabo de ver el cronómetro, gracias. Como ya siendo cierre de la conversación, todas esas experiencias de trabajo, a pesar de que hubo muchos obstáculos, te han permitido, has visto que en todo esto te ha dejado más aprendizajes y digamos que mejor perspectiva para poder, digamos que emprender un camino, a pesar de que ahora sí que el sistema y el ambiente laboral es muy difícil. Sí, por supuesto, me ha dejado mucho aprendizaje. Y sin haberlo buscado quizá, por LinkedIn precisamente me apareció una notificación de que en un canal de deportes llamado High Sports había un casting para narrador de béisbol. Yo en mi vida había hecho televisión y había hecho béisbol, pero hasta ahí. Sin embargo, mandé mi demo, fui considerado para el casting, me pude quedar y ahí estoy desde entonces. Desde 2023 estoy haciendo juegos de la Liga Mexicana, tanto de béisbol como de softball para High Sports. Pero el problema es que actualmente, pues solamente estoy considerado para eso. Digamos que estoy como en calidad de freelance. Y pues actualmente lo que busco es aprender cada vez más y poder desarrollarme no limitado a una sola cosa, sino que yo pretendo expandirme, pretendo diversificarme. Pero respondiendo a tu pregunta, por supuesto que me ha dejado aprendizajes de cuáles son las cosas que también es un poco de autocrítica, ¿no? De saber qué has hecho mal, porque también hay que tener
tiempo para la autocrítica y decir, no, pues me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello, me equivoqué en lo otro. Y ya después, pues empecé a tener la conciencia de que pues a lo mejor me falta un poco más de preparación. Pero como siempre digo, un halcón para poder emprender el vuelo necesita un empujón, necesita una oportunidad. Y eso es lo que estoy buscando. Esa es buena filosofía, aparte que eso es inspirador para seguir en esta lucha y ser resiliente ante todo tipo de, pues vaya, de adversidades o situaciones que a pesar no son positivas y que pues ponen obviamente un retraso o alguna cosa por el estilo y obstáculos, pero aún así es seguir teniendo esa paciencia para esperar esa oportunidad, nunca dejar de creer en uno mismo. Creo que si me escuchas. Se entrecortó por un momento. Un poquito, sí, no hay problema. Entonces, lo importante es tener fe y seguir creyendo en las habilidades que uno tiene para seguir. Francisco, se acabó el tiempo, pero muchísimas gracias desde Jalapa por la oportunidad de conocer tu testimonio y esta experiencia de vida y también de trabajo. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, Jorge, muchas gracias por el espacio y pues aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca, para lo que sea necesario. Y muchas gracias a la gente y esperando que este humilde testimonio